Bon dia a tothom, senyor conseller, delegat, amigues i amics tots. Per nosaltres avui és una gran satisfacció inaugurar aquest cicle, que ara explicarem què pretenem, i fer-ho amb la persona del ministre d'Assumptes Exteriors, l'amic José Manuel Álvarez, en el que agraïm d'una manera molt especial la seva predisposició i la seva amabilitat de poder estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. La preocupación que nosotros teníamos era una que compartimos. Europa y por extensión el mundo, y especialmente en esta referencia de una visión occidental, se está enfrentando a retos nuevos, a retos muy diferentes de los que habían acompañado esta vida durante los últimos años. Y en todo caso son retos que o son nuevos o, incluso peor, son retos que hace tiempo existían y que no habían aflorado con la brutalidad que en este momento han aflorado. Y nos preguntábamos, bueno, ¿y ahora qué? Desde la perspectiva de nuestra política exterior, ¿ahora qué? Y lógicamente la persona idónea para poder inaugurar este ciclo y dar respuesta inicial a este tema es tu persona y por tanto muchas gracias. Quiero decirte que la gente que está aquí no te lo confiesa, pero están preocupados. Lo que pasa no les gusta. Unos piensan que puede ser por aquí, otros puede ser que piensen por allá, pero la preocupación es compartida. La preocupación es compartida. Es decir, muchos datos de los que nos acompañan podrían tener una lectura positiva, pero lógicamente hay unas circunstancias geopolíticas. Esta es una expresión, fíjate, ministro, que se ha puesto de moda en los últimos tiempos. O sea, aquí todo el mundo hablaba de retos muy distintos y ahora, desde hace un tiempo, el que no habla de los problemas geopolíticos es que no cuenta para nada. Es que aquí hay que tener una presentación diciendo los problemas geopolíticos. ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos de hacer? Y te agradezco mucho que nos lo quieras introducir y si soy capaz, después de lo que tú digas, te iré provocando. En términos amables, pero para ver si al final esta preocupación se convierte pura y simplemente, diríamos, en una aproximación más amable a un tema que no lo es. Señor ministro, muchas gracias. Tienes toda la palabra. Pues muchas gracias a ti, Miquel, por invitarme y a todas las instituciones que organizan este ciclo. Este es un momento, coincido con todo lo que tú has dicho ahora, este es un momento de preocupación en el sentido de que estamos ante una ruptura del mundo en el que la mayoría de nosotros hemos vivido. Una ruptura de eso que en la jerga diplomática llamamos el orden mundial. Y esa ruptura viene por tres motivos principales. Uno, porque países muy poderosos han vuelto a reintroducir en una vuelta al pasado el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza como un instrumento de política exterior. No solamente el diálogo y la diplomacia, sino también la coerción. Tenemos una guerra convencional a gran escala a las puertas de Europa, en Ucrania. El próximo martes vamos a iniciar un quinto año de guerra en un invierno terrible. Estados Unidos tiene unos postulados nuevos sobre la seguridad euroatlántica. Ese es el segundo cambio. Un aliado natural de Europa y de los europeos, como son los Estados Unidos, la nueva administración tiene nuevos postulados. Tiene nuevos postulados sobre lo que tiene que ser el comercio transatlántico, con la introducción de aranceles, un viejo conocido de otras épocas, pero en la que nosotros no vivimos, somos hijos del libre comercio, y tiene nuevos postulados sobre lo que tiene que ser la seguridad euroatlántica, cuando no presiones inaceptables, como vemos en torno a Groenlandia, que tienen que cesar.
Y el tercer elemento de ruptura, ese sí nos introduce en el mundo del presente y del futuro, es todo lo que toca a las nuevas tecnologías, que está cambiando nuestra forma de relacionarnos entre nosotros, de informarnos. Está llevando a desinformación, bulos, interferencias en nuestra democracia, que es la forma en que escogemos cómo nos manejamos políticamente. Y una parte de esa ruptura son cosas que no van a cambiar. Y tenemos que decidir cómo posicionarnos frente a ello. Y en nuestro caso, en el caso de España, en el caso de los europeos, la respuesta es clara porque nos va en juego nuestro modo de vida y yo creo que todos los ciudadanos comprenden que en estos momentos no hay nada más interior, nada más que afecte tanto a su vida interna como lo exterior y por eso una política exterior como tiene en estos momentos España, global, coherente, con identidad propia, es tan importante porque las grandes decisiones no las puede tomar solo un gobierno, un Parlamento Nacional, ni en España ni en ningún país de la Unión Europea. Las grandes decisiones las tomamos conjuntamente con otros, cuando tenemos una moneda común, cuando las vacunas que nos han salvado la vida durante el COVID las hemos producido con otros, cuando nos enfrentamos a cosas tan existenciales como el cambio climático. Y la respuesta está en Europa. Europa tiene que llevar a cabo eso de lo que llevamos hablando décadas. Europa tiene que dar un salto a convertirse en una Europa soberana, independiente, fuerte. Y eso tiene tres niveles, claramente. Hay un nivel en nuestro modo de vida, en nuestro bienestar, en nuestro progreso, que es económico. Los informes de Draghi y de Letta nos dicen todo lo que hay que hacer. Ahora falta la voluntad política para remover los últimos obstáculos al mercado interior, que pueden superar con creces los beneficios cualquier coerción arancelaria. Tenemos que crear un verdadero mercado de capitales europeos. En estos momentos, la mayor parte del capital europeo está fuera, financiando ideas e innovación que no son europeas. Ese dinero tiene que quedarse aquí y financiar la innovación y las ideas europeas. Y tenemos que crear, muy importante, un mercado digital europeo. No podemos permitir estar sometidos a la coerción digital exterior y a las interferencias que estamos viendo elección tras elección en Europa y que también va a ocurrir aquí. El segundo nivel de soberanía europea es el de la seguridad y la defensa. Tenemos una potencia rearmada hasta los dientes, muy agresiva, como es Rusia. Eso no va a cambiar. No vislumbro que en el horizonte cercano eso vaya a transformarse. Y nuestros amigos norteamericanos nos invitan a una mayor autonomía europea. Tenemos que dar dos pasos claros. Ayer estaba en Madrid reunido con el comisario de Defensa y Espacio de la Unión Europea e intercambiábamos al respecto. Tenemos que integrar nuestras industrias de defensa y España tiene la suerte de ser uno de esos países de la Unión Europea que tiene una auténtica industria de defensa para producir aquello que necesitamos. Uno de los grandes éxitos y de los proyectos europeos más bellos es Airbus, que demuestra que cuando los europeos trabajamos juntos, tanto en su rama civil como en su rama militar, podemos ser los primeros del mundo. Y aunque vengamos de atrás, podemos tener compañías que sean punteras. Y la segunda, claramente, tenemos que avanzar hacia un ejército europeo. Adenauer decía ya en el año 51 que nada hará avanzar tanto Europa como un ejército europeo. Está en los inicios la Comunidad Europea de la Defensa, en los inicios del proyecto europeo, y si no hubiera sido por la votación en contra del Senado francés, la hubiéramos tenido, igual que tuvimos la CECA. Este es el momento de hacerlo, no para convertir a Europa en una potencia agresiva que se siente con las demás potencias agresivas, sino para garantizar la disuasión y la seguridad de nuestros ciudadanos. Y también tenemos que dar un salto en nuestra soberanía y en nuestra independencia, porque lo que está en juego es lo que somos. Una sociedad democrática, abierta, plural, tolerante. Si el proyecto europeo deja de ser un proyecto democrático y plural, los europeos renunciamos a nosotros mismos, a ser lo que somos. Y en estos momentos, yo creo que todo el mundo lo tiene claro, pero en estos momentos hay que hablar claro y nombrar las cosas y decirlas claramente. En estos momentos el proyecto europeo está bajo una presión enorme de aquellos que quieren destruirlo y que es la extrema derecha global,
que tiene, por supuesto, sus representantes y sus sucursales entre nosotros, también aquí en España. Y lo que quieren es dividir y debilitar el proyecto europeo para tener estados europeos divididos y debilitados, también una España dividida y debilitada, y poder imponer su visión del mundo. Y su visión del mundo, está claro, es la ley del más fuerte. Así que la disyuntiva a la que nos enfrentamos es o un mundo donde todo el mundo tiene su espacio, y ese es un mundo de democracia y de respeto al derecho internacional, o un mundo de la ley de la selva, donde el más fuerte, sea de Estado a Estado, a través de la guerra, sea económicamente, y lo vemos claramente con las grandes plataformas digitales, imponen su visión y su lógica del mundo sobre aquellos que no tienen la fuerza para enfrentarse. Y no solamente nos va en juego nuestro modo de vida, sino que yo constato la paradoja de este momento histórico, es que somos muchísimos más, a nivel de número de países en el mundo y de millones de habitantes, los que seguimos creyendo en la democracia, en el multilateralismo, en la relación pacífica entre Estados. Y muchos de mis colegas de eso que ahora se llama el sur global, me piden que Europa siga enarbolando bien alta esas banderas, porque si no lo hace Europa, no lo va a hacer en estos momentos nadie. Esto seguro. La pregunta es, ¿estamos en condiciones de revitalizar el proyecto europeo o hay que construirlo nuevamente? ¿Es posible afrontar lo que tú decías desde una gobernanza de la unanimidad? Los europeos no somos conscientes, y ese es probablemente en estos momentos el gran desafío que tenemos, no somos conscientes de la fuerza y las fuerzas que tenemos en todos los campos. Somos claramente una potencia económica. Lo que tenemos que hacer es liberar sus últimas capacidades, lo que comentaba antes, remover los últimos obstáculos del mercado interior, seguir buscando nuevos socios comerciales. Lo que hemos hecho con Mercosur, lo que acabamos de hacer con India, es el camino adecuado. Cuando miramos en materia de seguridad, en estos momentos el 75% de la ayuda económica y militar que está llegando a Ucrania es europea. Cuando miramos en las capacidades, es cierto que hay capacidades que no tenemos, pero por ejemplo, si cogemos una cifra, número de aviones militares, Europa tiene más que los Estados Unidos. Aportamos a la seguridad euroatlántica. Nos falta esa convicción de llevarlo a cabo. Con unanimidad no podremos en estos momentos. Pero Europa no ha funcionado de esa manera. Europa siempre ha sido una vanguardia de países desde sus inicios, a los que se han ido sumando otros. No hemos sido todos unánimemente los que nos hemos sumado al euro, han ido sumándose otros países, ni al espacio Schengen, ni a las grandes iniciativas. En el proyecto Airbus no estamos todos. Esa es la fórmula. Eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Y tenemos que repensar la forma de voto. España es desde hace muchos años parte de una cosa que se llama el grupo de amigos de la mayoría cualificada, y somos uno de los motores. Durante nuestra presidencia del año 23 del Consejo de la Unión Europea yo impulsé mucho ese grupo. Esa es una de las pistas. La coalición de voluntarios es exactamente otra. Lo que está claro, lo que no es una opción, es quedarse quieto en estos momentos de cambio. En un momento de cambio uno siempre tiene dos opciones. O es actor de ese cambio o es espectador de lo que hacen otros. Europa tiene que ser claramente un actor. Y yo sí percibo, eso sí, entre todos mis homólogos de la Unión Europea, pero claramente entre los grandes países, que todo el mundo es consciente de esto. Podemos tener distintos matices sobre lo que hay que hacer, en qué campos o cuánto hay que hacer en cada uno de ellos, pero que este es un momento definitivo en el que Europa tiene que dar un salto. Yo digo claramente de soberanía, otros hablan de autonomía, autonomía estratégica. Sinceramente creo que esos tiempos pasaron, ya no es suficiente, en eso estamos prácticamente todos de acuerdo. ¿Convendría para Europa y desde España entender que quizá un gran fracaso interno es el que no se ha hecho pedagogía de lo que Europa representa? Muchos ciudadanos se interrogan hoy
¿de qué nos sirve Europa? Bueno, pues habrá que explicárselo, porque de servirles les sirve y mucho. Pero no hay conocimiento de esto. Yo creo que en la próxima ocasión que tengáis que reuniros, no elegid Múnich, porque es que nos pone nerviosos esto de Múnich, a los que conocemos un poco la historia, claro, es decir, y ahora van y se reúnen en Múnich para decir... Les ofreceremos Barcelona la próxima vez. For instance, estaremos encantados, tenemos más tradición, pero de verdad, no falta un esfuerzo pedagógico, es decir, no deberíamos hacer un gran esfuerzo para explicar lo que realmente representa Europa. Es decir, hoy se asocia muy a menudo Europa solamente con una dimensión económica. Y Europa es mucho más que su dimensión económica. Son sus valores. Y esto, la percepción social de esto, ¿tú crees que está ahí? Falta una comprensión, efectivamente, de lo que Europa aporta a nuestras vidas. Probablemente España sea uno de los países donde menos falta hace, pero en otros, claramente. Tiene mucho que ver con que para todo el mundo es muy claro lo que es su interés nacional. Es más complicado definir qué es un interés europeo. Y este es un momento dado en el que tenemos que definir, y empezamos a definirlo, qué es el interés europeo. Cuando hemos visto la reacción europea frente a la coerción arancelaria o ante las presiones en Groenlandia, por primera vez se ha visto claro dónde están las líneas rojas, dónde está el interés europeo. Pero no te olvides, Miquel, que desde hace ya muchos años hay una campaña organizada para desmontar Europa, y eso es lo que tenemos que combatir. Tenemos que combatir abiertamente que Europa, que muchas veces se le tilda de un organismo lejano, burocrático, alejado de la realidad del ciudadano, que nunca respondió con muchísima rapidez, por ejemplo, a la crisis del COVID. Y es gracias a Europa que produjimos las vacunas que nos salvaron la vida y que produjimos los fondos Next Generation y lo hemos mutualizado, que son los que nos han permitido salvar ese momento tan difícil. Que el euro fue una respuesta a esos vaivenes que los mercados financieros, que responden exclusivamente a intereses privados y no al interés general de los ciudadanos, están ahí. Estamos ante un momento así, un momento claramente así, donde esta vez lo que tenemos que defender es nuestro propio modelo de vida y nuestra propia seguridad, tanto defender nuestras democracias como defendernos frente a la coerción del uso de la fuerza. Pero sí, hay que encontrar una nueva narrativa, volviendo a los inicios, a los padres fundadores. Adenauer y Monnet, los dos son los que acuñaron esa frase de que Europa solo avanza frente a la crisis. Esta es muy seria, este es un desafío muy grande. Y aquellos que creen en la ley de la selva saben que en estos momentos el último gran obstáculo, la última gran defensa, el último gran parapeto de los demócratas, de los que creemos en un orden internacional pacífico, en los principios de la Carta de Naciones Unidas, es precisamente Europa. Los valores de Europa. Por eso lo atacan con esa fuerza y por eso tenemos que defenderlo. Y por esto hablan de un nuevo orden. Esto del nuevo orden nos suena, es decir, era lo que pasó en la etapa de los 37 en adelante, era la creación del nuevo orden y para acabarlo de arreglar el espacio de seguridad. Es decir, esto. En este tema, Ucrania se convierte en una pieza simbólica. Es muy importante lo que Europa esté dispuesto a arriesgar en el tema de Ucrania, porque lo que es clarísimo es de que da la sensación, esto nos lo dirás tú, da la sensación de que Putin sí que lo tiene muy claro. Clarísimo. Y da la sensación de que Trump también. ¿Europa lo tiene claro? Europa lo tiene claro y tiene que estar sentada en todas las mesas donde se decida sobre el futuro de Ucrania. Ucrania es a la vez simbólico y muy concreto. Es simbólico porque no nos olvidemos, en el fondo lo que Vladimir Putin no perdona al pueblo ucraniano y al presidente Zelensky es que quiere ser un día como nosotros, un país democrático, tolerante, plural, que pertenece a la Unión Europea.
Ese es el verdadero pecado de Ucrania a los ojos de Vladimir Putin y por lo tanto está en juego nuestros valores, esos valores europeos. Pero es algo muy concreto que nos toca más allá. Yo espero que todos los españoles y todas las españolas tengan claro que el acuerdo de paz que se establezca en Ucrania será el futuro esquema de seguridad europeo. Por eso es tan importante estar junto a Ucrania, estar junto al presidente Zelensky. El martes, 4º aniversario, inicio del 5º año de guerra, porque allí nos estamos jugando eso. No puede ser que una guerra de agresión tenga premio para el agresor. No puede ser que crímenes de guerra constantes, como estamos viendo, lanzamientos de cohetes todas las noches, el 75% del sistema energético ucraniano destruido en un invierno que está siendo el más crudo desde el inicio de la guerra, con temperaturas diarias en Kiev de entre -10 y -20 grados. No puede ser, no puede ser. Está a las puertas de Europa. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Putin lo tiene claro. Los que hemos querido siempre la paz, los que no hubiéramos querido esta guerra, seguimos yendo a las mesas de negociación de buena fe, por supuesto el presidente Zelensky el primero, pero no veo no ya un deseo de paz por parte de Putin o el permitir, ni siquiera un alto el fuego, ni siquiera eso. Pero esto sí que nos coloca en una situación límite a los europeos, porque si esto sigue como está siguiendo, es un cierto fracaso de Europa. Europa se vende mal si solo negociamos y la paz no se gana. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que ganar la paz. Tenemos que ganar la paz en Ucrania y, por cierto, también en Gaza. A esto íbamos después. Hay una cosa que los propios militares explican muy claramente. Hay que ganar las guerras tienen su propia vida, pero hay una parte que es la clave al final de todo, porque es lo que sienta las bases del futuro, que es esa fase de estabilización. En eso estamos. Nosotros lo que queremos es que el pueblo de Ucrania y Zelensky, que con tanta valentía están enfrentándose a algo descomunal, ganen la guerra, pero también ganen la paz. Por eso estamos junto a ellos en la reconstrucción. Por eso fue en nuestra presidencia española del Consejo de la Unión Europea que se iniciaron las negociaciones de adhesión a Ucrania para que un día sea parte de la familia europea. Y yo creo que Ucrania nos ha puesto también frente al espejo de esto que decía al principio. Tenemos que dar un salto en nuestra soberanía también en materia de seguridad, también en materia de defensa. Necesitamos ese ejército europeo, necesitamos integrar nuestras industrias de defensa. No podemos volvernos a encontrar en situaciones como nos hemos encontrado al inicio de la guerra de Ucrania, donde había la voluntad política, la capacidad económica para entregar material militar y armas al pueblo ucraniano para poderse defender frente a la agresión y no podíamos producirla con la rapidez que queríamos. Esto no puede volver a ocurrir cuando tenemos la capacidad industrial y teníamos la voluntad política y la tenemos de ayudar a Ucrania también militarmente. Una pregunta incómoda. Lo que dices, que comparto plenamente, y creo que muchos lo están aquí también, ¿te sientes respaldado en España? Totalmente. Yo recuerdo la primera vez que acudí al Congreso de los Diputados a decir que España iba a apoyar a Ucrania, de todas las formas posibles. Yo creo que todo el mundo es consciente de que lo que está en juego en Ucrania son nuestros valores, que también están combatiendo por nuestros valores de democracia. Yo recuerdo cuando el presidente Zelensky se conectó, fue por videoconferencia con el Congreso de los Diputados, y allí había una amplísima mayoría. Todo el mundo quiere la paz para Ucrania. Y yo creo que también nuestra propia historia nos hace sentirnos muy cercanos del pueblo ucraniano. Todos recordamos a los embajadores de la República solicitando armas para defender la democracia española y cómo las democracias europeas de aquel entonces nos dieron la espalda. Yo creo que la no intervención. La no intervención. ¿Y dónde lleva la no intervención?
y el apaciguamiento. Por lo tanto, yo creo que el pueblo español desde el primer momento comprendió que teníamos que estar también por nuestra historia al lado de los que defienden la democracia, porque de alguna forma, como hacía la República Española en aquel momento, defendía la democracia de todos los europeos. Esto es evidente. Creo que tu respuesta es la correcta para el ministro de Asuntos Exteriores. También la pienso como ciudadano. Bueno, bien. El otro frente. En este tema de Gaza, ¿no debemos levantar un poco la voz frente a un proyecto que quiera convertir Gaza en un casino? Sin duda alguna. Pero hay que levantar un poco más la voz. Nosotros la levantamos tanto como podemos. La levantamos a nivel nacional. Sinceramente, no hay un gobierno en el mundo que haya hecho tanto como el español por Gaza y por Palestina y por el pueblo de Gaza y el pueblo palestino. Sin nosotros, sin nuestro reconocimiento hubiera sido imposible que países como Francia, el Reino Unido, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, hubieran reconocido posteriormente. Yo recuerdo en aquellos días cuando anunciamos la decisión y que había quien nos criticaba diciendo que íbamos solos, sin darse cuenta de que no íbamos solos, éramos los primeros y estábamos liderando a muchos otros que vinieron después. Fuimos de los primeros en sumarnos a la demanda sudafricana en el Tribunal Internacional de Justicia para que haya también justicia. Yo lo he dicho muchísimas veces, Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes. Solo a ellos les corresponde decidir lo que tiene que ser el futuro de Gaza. Y Gaza tiene que ser parte del futuro Estado de Palestina, que nosotros hemos reconocido ya, y que tiene que ser un Estado realista, viable, con continuidad territorial, que tiene que tener bajo una única autoridad palestina a Gaza y a Cisjordania, conectadas por un corredor, con un puerto libre de acceso al mar en Gaza y con su capital en Jerusalén Este. Cualquier otra cosa siempre estaremos en contra. Nosotros recibimos una invitación, agradecemos la invitación a formar parte de esa Junta de Paz, pero lo hemos declinado. Lo hemos declinado porque la Autoridad Nacional Palestina, que tiene que estar en el centro de cualquier proyecto para Gaza y para Palestina, no está ni siquiera invitada, y porque algunos de los aspectos de esa Junta de Paz nos plantean serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el derecho internacional, y nosotros nos hemos opuesto a que la Comisión Europea acudiera, aunque haya acudido como observadora. Creemos que es un error. La Comisión Europea representa a la Unión Europea. La Unión Europea tiene una posición oficial, recogida en múltiples conclusiones del Consejo, que es apoyar la solución de dos estados. No puede participar en una reunión de un organismo que no tiene a una de las partes de la autoridad palestina representadas. Y eso no quiere decir que nosotros reconozcamos que ese esfuerzo del presidente de los Estados Unidos por traer paz a Oriente Medio es un esfuerzo válido, pero creemos que hay otros cauces. De hecho, nosotros tenemos uno, el Grupo Madrid Plus, una de las mayores reuniones internacionales que han tenido lugar en la historia de nuestra democracia. Tuvo lugar en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde hubo países europeos, países árabes, unidos en torno al reconocimiento del Estado de Palestina y a la solución de dos estados. Pero, por ejemplo, la Junta de Paz, que el otro día se reunieron ayer, con una clara voluntad de sustitución de las Naciones Unidas. Tú no lo puedes decir, pero te lo digo yo. Con una clara voluntad de sustitución de las Naciones Unidas. Esto es muy serio. Es decir, es que seguro que podemos ponernos de acuerdo en 26 elementos que en la política de las Naciones Unidas han fallado desde un punto de vista, etc. Muy bien. Las Naciones Unidas es el símbolo más importante que tiene nuestro mundo de voluntad de liberar al mundo de la guerra. Con esto ya basta. Y viene un señor y dice, oiga, esto no sirve para nada, ya lo haré yo. ¿Europa está en condiciones de tomar una posición rotunda sobre esta cuestión? Nosotros hemos tomado, como Gobierno de España, una posición rotunda y con muchos otros. Francia, por ejemplo, otro gran país de la Unión Europea, piensa exactamente igual que nosotros y lo dice abiertamente. Y muchos otros que no lo dicen tan abiertamente lo piensan también.
Somos una mayoría que hemos rechazado ser miembros de esa Junta de Paz. Por lo tanto, estamos ahí y lo que queremos, por eso me ha dolido ver a una comisaria de la Unión Europea que no debía de haber estado ahí porque no representa la opinión de la Unión Europea, acudir aunque sea como observadora. Y hay una cosa que todo el mundo tiene que entender. Naciones Unidas, el hecho de esa igualdad, esa Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el Parlamento de la humanidad, que tiene un espíritu democrático donde todos los estados, independientemente de su tamaño, su riqueza, donde se sitúen un estado, un voto, es a escala internacional lo que es la democracia a escala nacional. Y que esa extrema derecha global ataca todo por lo mismo, por ese principio democrático. Por eso rechaza a las Naciones Unidas en lo internacional y por eso es tan corrosiva con la democracia nacional dentro de nosotros. Al final es el mismo combate en un plano distinto. Lógico. Es decir, y en este sentido debe reconocerse que Estados Unidos no engaña. La Secretaría de Defensa se convierte en Secretaría de Guerra. Luego hace la Junta de Paz. Pero, oiga, cuando me intereso por los temas míos, yo me llamo Secretaría de Guerra. No te forzamos más. Otro punto. Esto tiene todo lo que debe hacerse, todo lo que se está apuntando en tu propia intervención, requiere tiempo. Y en cambio el mundo está muy acelerado. Y todo este escenario está muy acelerado. ¿Cómo combinamos la dimensión tiempo, que Europa practica con un entusiasmo indescriptible, con la celeridad de los acontecimientos que se están produciendo cada día, constantemente, y forzando actuaciones que, por otro lado, lo que diríamos la propia tramitación de la complejidad o del multilateralismo no nos ayuda. ¿Dónde hemos de encontrar la solución? Coincido contigo. La celeridad de lo que estamos viviendo desde el día 3 de enero, cuando se produjo la acción unilateral en Venezuela, por ejemplo, es increíble. Yo bromeo muchas veces con mi equipo en el ministerio diciéndoles no ha terminado febrero y parece que ya es septiembre, porque todo se comprime de una manera tal que no podemos esperar mucho más. Hay una cierta reflexión que hacer, pero hay que actuar con rapidez porque lo que nos va en juego es demasiado. La ventaja que tenemos en Europa es que lo que tenemos que hacer lo sabemos. Hace mucho que venimos hablando del ejército europeo. Todas las ideas que necesitamos para nuestra economía y nuestra competitividad están en los informes de Letta y Draghi. Lo que necesitamos es voluntad política y eso sí empiezo a ver que hay. Todo el mundo es consciente del momento que nos encontramos. Y al mismo tiempo hay una cosa que nos debe de dar esperanza. No somos nosotros los que pensamos de esta forma, los que creemos en la Carta de las Naciones Unidas, en la democracia, los que estamos aislados o los que somos minoritarios. Somos una abrumadora, inmensa mayoría de personas y de países en el mundo. Los que están aislados son los que creen que el uso de la fuerza es una forma de hacer política exterior o de aplicar la coerción, o que es mejor utilizar aranceles que el libre comercio para la prosperidad común. Lo que ocurre es que son actores muy poderosos, por supuesto, pero yo sí veo esa voluntad política en estos momentos y sinceramente no creo que nos quede otra. Esa es la forma. En estos momentos la disyuntiva es muy clara. Cuando se produce esta ruptura del orden internacional, o avanzamos o retrocedemos, pero no nos podemos quedar en un status quo. Totalmente de acuerdo. ¿Estamos convencidos de que no estamos en el status quo? Desde luego España no. Nuestra política exterior tampoco. Y yo creo que he visto algunos países que en un momento dado pensaron que se podía uno mantener en el status quo porque esto será pasajero. No digo que algunas cosas no sean coyunturales, pasajeras, tienen que ver con una personalidad determinada en un momento dado, con gobiernos que siempre son coyunturales, pero
mucho está ya aquí y se va a quedar porque ya estaba. Hay dinámicas que vienen de atrás. De hecho, la dinámica sobre lo que tiene que ser la seguridad de Europa, una cierta visión de la competitividad económica mundial, son cosas que ya vienen de atrás. Lo que se añade ahora es una brutalidad en cómo se plantean las cosas y en cómo se llevan a cabo. Es decir, los que piensan de esa manera ya dicen, ellos si dicen ya no espero más, es ahora. Y nosotros tenemos que activarnos. Pero al final es imposible gestionar esta multipolaridad en la que estamos de manera pacífica. Sin multilateralismo es imposible gestionar la competitividad sin cooperación. Y no nos olvidemos, insisto, somos muchos más los que creemos en ello. Y al final la cooperación siempre es más fuerte que la confrontación. Sí, pero ¿por qué siendo muchos más se oye a los muchos menos? Porque son muy poderosos. Y porque ellos ya nos han dicho, no espero ¿y qué es más importante? Ni un segundo ¿Ser más o poderoso? Pero juntos somos mucho más poderosos. La Unión Europea es una gran potencia económica. Lo que ha llegado el momento es ser una potencia política. Eso no quiere decir ser una potencia agresiva, pero sí una potencia que defiende con firmeza sus convicciones y su modo de vida. Y como te decía, muchos países, muchos de mis colegas del sur global me llaman, me preguntan por dónde va la Unión Europea, qué vais a decir en este tema, cómo os vais a posicionar, porque ellos saben que ellos solos son demasiado pequeños o están demasiado aislados o son demasiado vulnerables. Una vez que la Unión Europea da la voz, ya es más fácil para todos. Eso no quiere decir que no haya dificultades para ello. Seguro, pero vamos a ver, estamos en un escenario en el que la única virtud, para entendernos, no, la única no, es igual cada uno, una virtud que hay que atribuir a Trump, entre comillas, el valor de la virtud, es la de que es capaz de decir lo que piensa con una impunidad y una falta de rubor total. En Europa, el liderazgo político europeo es capaz de hablar con tanta rotundidad y con tanta convicción. El liderazgo político europeo como tal es más complejo conformarlo, porque somos 27 en torno a la mesa, mientras que Estados Unidos es un auténtico Estado federal. Esa es una buena pista de hacia dónde tiene que ir Europa. Un salto de Estado federal también, de soberanía y de independencia. Pero si cogemos Estados Unidos, lo que vemos es, ¿sería Estados Unidos más eficaz y más fuerte si tuviera 50 y tantos estados con su propio ejército que si tiene uno solo, o si tuviera 50 y tantos mercados en vez de tener uno solo? Esas son lecciones que tenemos que aplicarnos. Que en estos momentos Europa no hable con la rapidez con la que puede hablar un único presidente de un país, no quiere decir que no tengamos las ideas claras. Lo que sí creo es que tenemos que actuar con rapidez, porque insisto, y eso sí nos toca muy de cerca, la extrema derecha está actuando con mucha rapidez, siendo corrosiva en muchos países de la Unión Europea ya, y empieza a serlo aquí también. Por lo tanto, tenemos también que reafirmarnos en torno a nuestros valores. Sin esos valores, cuando uno habla de valores, suena a poesía. Son bellas ideas filosóficas. Es la esencia de lo que somos. Si perdemos nuestros valores, nos perdemos a nosotros mismos. El progreso sin valores no existe. Por lo tanto, en esto está. Pero para esto se requiere un nivel de cohesión interna. Fíjate que no entro en la política española, me acerco. Pero esto requiere una cohesión interna fuerte, en cualquier Estado europeo. Requiere una cohesión interna. ¿La tenemos esta cohesión para hacer frente a estos retos? O sea, la dimensión del reto es la que cuestiona o plantea la necesidad de la fuerza interior para hacer frente a esto. ¿Tenemos esta cohesión interna?
Yo creo que hay una cohesión mayoritaria en torno a la visión de Europa, a sus valores y a su proyecto. Veía unas encuestas hace un par de meses sobre la idea, por ejemplo, del ejército europeo. Y veía que España, Alemania, Bélgica, por ejemplo, el apoyo era de un 70%. No son sociedades en estos momentos especialmente bélicas, pero creen que hay que defender el proyecto europeo. La democracia sigue siendo el sistema claramente plebiscitado. Cuando tú has mencionado anteriormente el sistema de defensa europeo fracasó en el Senado francés, a pesar de que el pueblo era mayoritariamente partidario. Y en aquel caso, Pierre Mendès France fue el que se lo cargó. Lo digo porque, claro, la cohesión interna, a mí las encuestas... Hitler llegó a la Cancillería teniendo las encuestas en contra, ¿eh? Y llegó. Es decir, aquí no... ¿Cómo podemos construir el escenario de una cohesión interna en los Estados miembros más importantes de Europa que refuercen esta idea de avanzar? Porque no se ve. Yo sí creo que... Así me gusta. Yo sí creo que hay una cohesión. El Brexit, si recuerdas, está un poco ya alejándose en el tiempo, pero no tanto. En aquel momento se pensó que el Brexit iba a ser una especie de virus y ha sido la vacuna. Nadie en estos momentos quiere irse de la Unión Europea y muchos están llamando a nuestras puertas, Ucrania, Moldavia, Georgia, los Balcanes occidentales, para entrar. Yo creo que todo el mundo es consciente del valor de Europa. Por eso se le ataca a Europa, porque todo el mundo es consciente de que hay una vía, una forma de vida que es virtuosa y que, claro, aquel que quiere imponer su propia ley, que suele ser siempre externo a la Unión Europea y que no responde nunca a intereses generales, sino a su propio interés privado, de su compañía privada, de su plataforma digital. Ese es el que ataca. Yo creo que todo el mundo es consciente del valor de cosas como el euro o la política agrícola común, por una política ya antigua, o el espacio Schengen. Y lo que en estos momentos vemos es que esos pasos que se han ido dando no son suficientes, que el proyecto europeo no ha terminado. Yo creo que claramente hay una serie de pasos que tenemos que dar muy concretos, muy fáciles de dar. Llevamos mucho tiempo hablando de ellos: mercado de capitales, mercado digital, ejército europeo. Esos tres pasos es algo absolutamente vital para poder seguir viviendo en un entorno cambiante, complejo y muy agresivo, de la misma forma en que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Es decir, el mercado de capitales, 300.000 millones de euros se van de Europa hacia Estados Unidos porque sus fondos de inversión les merecen más confianza. El ahorro se va hacia allí. Y entonces resulta de que cuando están allá lo que hacen es invertir en Europa, pero con fondo americano. Bueno, entonces esto quiere decir que no es que falte cohesión, quizá falta un punto de inteligencia que deberíamos explicar. Ministro, inténtanos convencer de que esto de la cohesión interna es verdad. Pero se ve cada día, se ve cada día. Si Europa fuera un proyecto que camina hacia su fin, se estaría desmoronando. Yo creo que todo el mundo es consciente de la virtud de estar dentro de la Unión Europea y de lo que ha aportado. Evidentemente, Europa es una realidad muy diversa y muy plural, con distintos matices. Eso no quiere decir que tengamos que repensar nuestra forma de tomar decisiones. Es demasiado lenta. La unanimidad, el problema que plantea la unanimidad no es en sí que Europa no pueda avanzar a través de la unanimidad. Puede, pero lo hace demasiado tarde. Porque siempre el más lento, el más reticente, el que lo quiere pensar más veces, es el que va marcando el ritmo. Y yo comprendo que la unanimidad es un instrumento eficaz cuando hay un interés nacional para algún Estado miembro en juego. Lo que no comprendo es cuando hay un Estado
que literalmente secuestra la voluntad de todos los demás simplemente porque no quiere que se avance. Eso no podemos permitirlo. Tú has citado un ejemplo antes, hace un momento, el tema de Inglaterra, con el Brexit olvidado, tal. Es que en esto pasa como en la libertad. La libertad solo se valora cuando se la pierde. Y los americanos, perdón, los ingleses, estuvieron muy contentos de irse de Europa hasta que dijeron, oye, pues ahora la añoramos, ahora la añoramos. ¿Qué grandes ideas, valores podíamos exponer ante nuestros ciudadanos para que entendieran que esto de Europa para nosotros no sigue siendo una referencia simbólica, sino una necesidad urgente, una necesidad? Para mí es muy evidente el progreso económico. Sería imposible haber llegado hasta aquí y seguir avanzando como lo hemos hecho sin Unión Europea. La seguridad y la disuasión, el hecho de estar todos juntos dentro de un bloque como es la Unión Europea, nos protege, nos protege. Un caso máximo es lo que hemos visto en Groenlandia. Esa agresividad ha parado por muchos motivos, pero sin duda alguna también por la unidad europea. Y luego nuestro propio modelo de convivencia. Nuestra democracia, la de todos nosotros, está garantizada dentro de la Unión Europea. Solo se puede ser miembro de la Unión Europea si se es una democracia, si no existe pena de muerte, por ejemplo, por citar cosas muy concretas. Y en estos momentos donde la extrema derecha global está muy organizada, con grandes fondos, con grandes medios comunicativos en plataformas digitales, necesitamos ese tamaño y esos instrumentos de la Unión Europea para defender nuestras democracias. Bien, totalmente de acuerdo. Nos toca terminar, porque esto tiene sus dimensiones. Pero una pincelada simplemente muy ligera. Dentro de los retos que Europa se plantea, o no se plantea, pero los tiene que afrontar, está todo el tema de el tratamiento de los movimientos migratorios. Fíjate que es una pincelada. Algo más que una pincelada, porque es un asunto absolutamente vital y es uno de los asuntos sobre los que la demagogia de la extrema derecha incide más para dividir, romper la cohesión de nuestras sociedades e introducir fantasmas que no existen. La migración es un fenómeno global y es un fenómeno indisociablemente unido al ser humano. Los seres humanos somos animales semisedentarios. Yo un poco menos que semisedentario, más bien migrante permanente por mi función actual. Y la mayoría de los migrantes que entran en Europa todos los días entran de manera regular. La emigración irregular es muy minoritaria. Y por supuesto, esa relación que intenta presentarnos la extrema derecha entre migración, migración irregular, delincuencia, como si fuera todo un paquete, eso solo existe en sus cabezas deformadas. Y es el mensaje que intentan trasladar. Europa, por el envejecimiento de su población, su tasa de natalidad, necesita, para mantener su crecimiento económico, mano de obra del exterior. Lo que se necesita también, por supuesto, es que esos flujos migratorios estén canalizados. Eso es lo que consigue el Gobierno de España. No hay ruta de entrada en Europa que tenga una menor tasa de migrantes irregulares que la que viene a través de las costas de Andalucía y de Canarias. Ninguna. Son los datos de Frontex, no lo digo yo, día a día. Y eso se consigue de tres maneras. En primer lugar, teniendo un alto diálogo político con socios de primer nivel en los países de origen y tránsito. España los tiene. Marruecos, con el que tenemos una de las relaciones bilaterales más potentes del mundo, que está en su mejor momento histórico. Mauritania, Senegal, Gambia, Cabo Verde.
En segundo lugar, luchando y cooperando conjuntamente con esos países implacablemente contra las mafias que trafican con seres humanos, que convierten el Mediterráneo o el Atlántico, la ruta hacia Canarias, que es la más peligrosa para llegar a Europa, en la tumba de miles y miles de personas todos los años, que de manera errónea y desesperada lo único que quieren es mejorar en la vida. Y la tercera cosa es invirtiendo también en el desarrollo de esos países, con otro de los grandes fantasmas de la extrema derecha, que es la cooperación, el desarrollo, que yo, que soy ministro de Exteriores, pero también ministro de Cooperación, hemos triplicado en los últimos años. Porque tenemos que ofrecer oportunidades a la juventud en África, donde está en estos momentos la mayor parte de la población joven del planeta, para que la inmigración sea, como para cualquiera de nosotros, una opción y no una obligación de supervivencia. Y por eso hay que invertir en esos países, porque además invertir en la prosperidad y la estabilidad de nuestros vecinos es también estratégico para nuestra propia prosperidad y nuestra propia estabilidad. O sea que, contrariamente a ese nuevo fantasma que intenta introducir la extrema derecha de es un despilfarro, no es un despilfarro, es una inversión para ellos y para nosotros. Por lo tanto, hay que decirle a la gente la verdad. La extrema derecha siempre miente. Hay que decirles la verdad. Nuestra prosperidad también depende de la mano de obra y de aquellos emigrantes que vienen y se integran perfectamente entre nosotros y participan de ello. En segundo lugar, no son ningún peligro. No es verdad que sean emigrantes irregulares, es una inmensa minoría los que son emigrantes irregulares y desde luego es una auténtica salvajada hacer un puente directo entre migración y delincuencia. Las cifras, por cierto, lo demuestran. Y si hay una política exitosa en Europa y que todo el mundo mira de cómo canalizar los flujos migratorios y cómo reducir los irregulares, esa es la de este gobierno. Comparemos esto con la ruta de entrada a través de Italia o a través de Grecia. Ahí están las cifras de Frontex. Muy bien, señor ministro. El pacto era este, en el sentido de que el tiempo es el que no podemos disponer más. Muchas gracias. Pero no quiero terminar solo desde el agradecimiento. Esta política de reconstrucción europea y de revalorización europea tiene el apoyo de esta casa. Seguro. Pese a quien pese. Guste a quien guste. Esta política tiene nuestro apoyo. Y si alguna cosa hemos de ponerle al apoyo, es decir, y avanzar, y avanzar. Que no falte el coraje necesario para hacerlo, porque se va a necesitar coraje. Porque, lógicamente, los críticos lo tienen muy fácil, que es no entrar en el fondo, sino decir, lo propones tú. Vaya desastre. Y con esto se quedan tan panchos. Nosotros vamos a ser, para entendernos, más constructivos y decir, si se propone algo que puede beneficiar a Europa y fortalecerla, ahí estaremos. Y por tanto, en esta soledad de un ministro de Asuntos Exteriores vigilando por todas las cosas, sepas que de todo solo no estás. Del todo solo no estás. Muchas gracias por todo. A ti. Muchas gracias. Bueno.